Estamos en Radiovisión Noticias ahora con un invitado. Está el licenciado Jorge Luna, él es vicepresidente del Colegio de Psicólogos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar y bueno, el tema que nos ocupa tiene que ver con la violencia social. Vemos violencia en todos los ámbitos, ¿no? Por ahí en los últimos días pudimos observar el tema en el tema deportivo, la agresión hacia Messi, por ejemplo, que es un tema de violencia que ya va a hablar Héctor. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a evitar esa violencia, los más grandes? ¿Cómo contener sin violencia? Bien, me parece lo principal es considerar que es propio de la condición humana. No podemos decir que es una época, solo en esta época se da la violencia, porque si uno va a la historia de la humanidad, a la historia de nuestro país, encuentran muchas situaciones de violencia, siempre hay alguna manifestación, algunos fenómenos violentos. A ver, esto planteado, por ejemplo, desde el psicoanálisis, donde se plantea que uno ya al entrar en la cultura tiene que resignar cierta satisfacción. Uno no puede hacer lo que quiera. Para vivir en cultura uno tiene que ciertas cosas resignarse y esa agresión, eso que uno quisiera manifestarlo libremente, bueno, lo tiene que guardar. Entonces, bueno, uno empieza a relacionarse con los demás de otra manera. Ahora, esa tensión, esa agresividad, con eso hay que hacer algo. Entonces la cultura de alguna manera regula eso para que nosotros podamos hacer lazos con otros, podamos formar parejas, ser amigos, construir cosas, hacer la cultura, constituir una ciudad como puede ser Jujuy. Ahora, ¿qué hacemos con esa tensión? Si a nivel social nosotros somos sujetos del lenguaje, es decir, nos atraviesa todo un discurso. Si el discurso que nos atraviesa en la época es un discurso violento, es un discurso donde se sostiene siempre esta manera de reaccionar, esta manera de ver las distintas situaciones, esta manera de evaluar las situaciones, porque ante una situación uno puede evaluarla de una manera o de otra. Si uno siempre la evalúa desde un discurso que tiene que ver más con la violencia, bueno, es más proclive que estemos ante una respuesta de este tipo, ante respuestas violentas. Se ven muchos casos de femicidio, por ejemplo, donde encima el agresor es una persona conocida. A veces antes nos decían que había que cuidarnos de las personas que no conozcamos. Ahora, según los últimos informes y estadísticas, marcan que la persona más agresiva o la que produce este hecho es alguien muy cercano. Sí, eso es interesante porque esta violencia existió siempre. Ahora se la nombra como, por ejemplo, violencia de género. Ahora se la nombra así. Entonces ahora empieza a generar cierto malestar eso. Y está bien que genere este malestar. Está bien que se pueda hablar de eso. Porque tenemos que pensar que la violencia aparece... los fenómenos violentos se dan en los límites del discurso. Es decir, cuando uno, por ejemplo, cuando el ser humano aprendió a insultar, eso ya redujo cierta violencia, porque antes, ni siquiera si ni siquiera tenía la palabra, directamente iba un golpe. Ya cuando uno puede usar la palabra, puede vehiculizar eso a través del discurso. Ahora, hay muchas cosas más que hacer que solo insultar, digamos. A través del discurso uno construye cultura, hace un programa de tele, publica un libro o hace muchas cosas. Entonces, bueno, se trata de ver qué podemos hacer a través de lo discursivo, a través de la palabra, para no pasar a un acto. Un acto es hacer una manifestación física. Las redes sociales, ¿cómo ve usted? ¿Aportan cosas que le sirven, por ejemplo, al ciudadano para mostrarse, para expresarse? Bueno, es un poco esto de la comunicación y de los avances tecnológicos. No son buenos ni malos, sino el uso que se le da. Entonces, si nosotros estamos atravesados por un discurso que tiene que ver con un discurso capitalista, donde se busca la satisfacción inmediata a cuestas del otro, entonces a veces uno transmite ese discurso que aparece, quizás uno dando una noticia puede transmitir algo de eso, que ahí hay violencia también. Entonces, también aparecen las manifestaciones en el Facebook, y encima
por ejemplo, en el Facebook, que justamente se da con todo esto masivamente, en lo deportivo también, con situaciones que acontecieron hace poco, uno no tiene un tiempo para tramitar cierta situación y rápidamente puede compartir una imagen, compartir un argumento, un pensamiento de otro, sin ni siquiera tomarse uno el tiempo de tramitarlo y decir, esto es real, esto no, yo pienso lo mismo, yo lo veo de otra manera, directamente lo repite. Entonces no hay un tiempo ahí, y eso es lo que permiten las redes sociales, también algo inmediato, que no da un lugar a procesar cierta información, y nos encontramos a merced de lo que vaya apareciendo. Claro, esta mañana nos decía, por ejemplo, y un dato que podemos usar todos y tenerlo en cuenta es, ante una situación, esperar el tiempo para reaccionar, dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? Sí. Podemos tener un cambio de actitud, digamos. Claro. A ver, nosotros de alguna manera nos diferenciamos de los animales, es que tenemos la capacidad del lenguaje. Entonces, poder simbolizar ciertas situaciones, poder simbolizar algo que nos moleste, algo que nos frustre, que simbolizar es también tener un tiempo antes de una respuesta. Ahí podemos buscar millones de maneras, muchas alternativas, cada uno encuentra la suya, pero es importante tomarse un cierto tiempo para tramitar estas situaciones. Cuando se habla de violencia en general, lógicamente uno lo primero que piensa es ir corrigiendo etapas, situaciones, pero deportivamente hablando también se ha puesto de manifiesto esto de la agresión verbal, ni qué pensar de las agresiones físicas, de lo que pasa. Últimamente estamos marcando que padres que acompañan a sus chicos, parece ser que lo único que importa en el mundo es que el hijo juegue bien y gane, realizando justamente actos de violencia que son obviamente intolerables e inexplicables, ¿no? ¿Esto qué tipo de corrección se debe tener? Bueno, fíjese que usted lo dice, esto que transmite el padre, de decir lo único que importa es ganar, o lo único que importa es que el hijo se destaque. Ni siquiera importa qué es lo que siente el hijo ahí, es decir, si lo está disfrutando, si no, qué se pone en juego. Y por suerte o lamentablemente, de niños estamos a merced de nuestros padres y todo el discurso que rodea esto y el discurso que también rodea a nuestros padres, el discurso social. Entonces, si siempre está esto de que lo único que sirve es ganar, lo único que sirve es salir primero, lo único que sirve es pasarla bien, y se relaciona pasarla bien con ser el mejor o ser el que termina ganando, bueno, entonces las condiciones se van reduciendo a que es la única alternativa, es esa. Y si esa alternativa no se da, lo demás es malo. Entonces hay que trabajar un poco, y ahí somos responsables todos también, desde el lugar que nos toque, en decir, bueno, ¿qué lugar damos para, por ejemplo, en el caso de los niños, para este niño, para este sujeto, que pueda encontrar su lugar en eso? Quizás le guste ir a jugar al fútbol solo por compartir con amigos, sin intenciones de ganar. Bueno, habrá que dar lugar a eso también, siempre dar lugar a la construcción subjetiva y no imponer desde otro lado, y más desde un lugar como los padres, que tienen cierta autoridad, y el hijo siempre lo ve con un lugar de mucha referencia al padre. Bueno, ahí se transmiten muchas cosas. Y en este tema, que lógicamente es tema a nivel nacional, ¿no?, que es la eliminación de Argentina, ¿cómo se puede sobrellevar esto? Sobrellevar me refiero al hecho de no hacerlo, ¿no? Porque acá ahora parece ser de que 2 o 3 son malos, que hay que cambiar todo un sistema, que hay que solamente y simplemente por haberlo visto en televisión. Y yo creo que estamos perdiendo mucho, y pensándolo también en esto de las redes sociales, es la posibilidad de un pensamiento crítico. A ver, en otras instancias ni siquiera llegábamos a las finales. Ahora llegamos a las finales y eso no es suficiente.
tenemos que entender que nunca va a haber una satisfacción plena. Siempre nos va a quedar algo más. Si ganamos es que, bueno, el rival no era lo suficientemente bueno. Nadie, como se dice. Entonces, nunca vamos a estar satisfechos. Entonces, bueno, hay que parar la pelota y tomarse un tiempo para pensar y, bueno, ver con qué nos encontramos. No es lo peor que nos puede pasar a nivel país, a nivel sociedad, que Argentina pierda la final. A todos nos duele, todos les gusta el fútbol, queremos que nos vaya bien, pero bueno, tampoco está mal que, no está mal que nos sientamos mal, pero tiene que durar el tiempo necesario y dedicar nuestra energía en otras cosas. Bueno, licenciado Jorge Luna, un gusto haber hablado con usted. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, Mariana, y nosotros aplicamos eso por la mañana tempranito. Paramos la pelota. Claro, es más temprano, hay que empezar tranquilos. Además, eso también genera violencia. El hablar mal de otro, en este caso estábamos hablando de Messi, ¿no? Pobre persona, sentirse tan... Todo el mundo puede opinar de alguien, eso también genera violencia, me imagino. Seguimos con...